Don Ramón y doña Clara eran una pareja de ancianos que habían trabajado toda su vida para construir su hogar. Era una casa modesta, pero llena de recuerdos y el esfuerzo de décadas. Ambos siempre soñaron con que su única hija, al casarse, heredara esa casa como símbolo del legado familiar. Confiaban plenamente en ella y en su nuevo esposo, Carlos, un hombre que al principio parecía amable y respetuoso. El día de la boda fue una celebración alegre, llena de promesas de un futuro en familia. Don Ramón y doña Clara estaban seguros de que su hija estaría bien acompañada y, con ese pensamiento, decidieron hacer un gesto de amor. Poner la casa a nombre de ella, pensando en que, llegado el momento, su hija tendría un lugar seguro donde vivir. Sin embargo, tras esa decisión, las cosas comenzaron a cambiar y lo que parecía una elección correcta pronto se convertiría en una pesadilla. Carlos no era el hombre que aparentaba ser. Las sonrisas y las promesas se desvanecieron poco a poco y la tranquilidad en la vida de don Ramón y doña Clara empezaría a desaparecer. Después de la boda, don Ramón y doña Clara decidieron que era el momento perfecto para hacer oficial el traspaso de la casa a su hija. Querían asegurar su bienestar y el de Carlos, confiando en que la casa sería un refugio para ellos dos cuando la vida avanzara. Sabían que los años pasaban rápido y aunque no tenían mucho dinero, la casa era su mayor tesoro. Con un acto lleno de amor y generosidad, visitaron al notario y cambiaron la propiedad de la casa a nombre de su hija. Ellos pensaban que era lo correcto, confiando en que su hija los cuidaría y que siempre habría espacio para ellos en su propio hogar. No había dudas ni sospechas. Al principio, la relación con Carlos parecía normal. Todo iba bien y su yerno seguía siendo el hombre educado y cortés que conocieron cuando su hija lo presentó. Don Ramón y doña Clara no sospechaban que, tras esa apariencia de bondad, Carlos escondía algo más oscuro. Pero el tiempo cambió las cosas. Tras firmar la propiedad, Carlos comenzó a cambiar su comportamiento. Primero, fueron pequeños comentarios sobre el espacio en la casa y sobre cómo necesitaban privacidad. Don Ramón y doña Clara, queriendo darles espacio, aceptaron sin quejas. Sin embargo, pronto, esos comentarios se convirtieron en actitudes más directas, hasta que Carlos empezó a presionarlos para que se fueran. A medida que pasaban los meses, Carlos empezó a mostrar su verdadera cara. Lo que inicialmente eran comentarios sutiles sobre la necesidad de espacio, pronto se convirtieron en frases hirientes. Don Ramón y doña Clara, que siempre habían sido personas pacíficas, comenzaron a sentir el peso de vivir bajo el mismo techo que su yerno, quien cada día parecía menos tolerante con su presencia. Carlos comenzó a menospreciarlos, diciendo que ya no eran necesarios, que estorbaban en la casa y que él y su esposa necesitaban una vida independiente. Las palabras hirientes de Carlos caían sobre los ancianos como golpes, pero ellos, por amor a su hija, aguantaban el maltrato en silencio. No querían crear conflictos ni hacer que su hija tuviera que elegir entre ellos y su esposo. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Carlos no solo les reclamaba, sino que empezaba a prohibirles el acceso a ciertas áreas de la casa, como si fueran intrusos en el hogar que ellos mismos habían construido. Los pequeños actos de humillación se acumulaban, les quitaba la palabra en la mesa, los ignoraba en las decisiones familiares y cada vez que tenía la oportunidad, les hacía sentir que ya no eran bienvenidos. El ambiente se volvió insoportable, pero don Ramón y doña Clara seguían soportando, esperando que las cosas cambiaran. Su hija parecía cada vez más ausente, incapaz de mediar en la situación, y ellos, por no hacerle daño, aguantaban en silencio. Pero todo llegó a un punto de no retorno. Carlos, lleno de arrogancia,
Finalmente les dijo un día que era hora de que se fueran de la casa, que él ya no los quería allí. Sin más opciones y con el corazón roto, don Ramón y doña Clara supieron que ya no tenían derecho a reclamar lo que una vez fue suyo. Finalmente, el día que don Ramón y doña Clara temían llegó. Carlos los enfrentó directamente y les dijo que ya no tenían lugar en la casa. Sin ninguna consideración, les exigió que empacaran sus cosas y se fueran lo antes posible. Su argumento era simple: «Esta casa ya no es suya, es mía y de mi esposa», les dijo con un tono frío y despiadado. Con el corazón roto y el orgullo destrozado, don Ramón y doña Clara no tuvieron más remedio que dejar su hogar. El lugar donde habían criado a su hija, donde habían acumulado tantos recuerdos, ahora estaba en manos de un hombre que no valoraba ni su sacrificio ni su historia. Con pocas pertenencias y sin recursos, los ancianos se mudaron a una pequeña habitación prestada por un viejo amigo de la familia. Pero lo que Carlos no esperaba era que el destino le devolviera el golpe. Días después de haber echado a los ancianos, la empresa de Carlos se fue a la quiebra. Su arrogancia y malas decisiones financieras lo llevaron a perder todo su dinero de la noche a la mañana. Las deudas se acumularon rápidamente y en cuestión de semanas, Carlos se encontró sin empleo y sin capacidad para mantener la casa que tanto deseaba para él y su esposa. Lo que alguna vez fue un símbolo de poder para Carlos, se convirtió en su perdición. El banco embargó la propiedad y tanto él como su esposa tuvieron que salir de la casa, la misma de la que había expulsado a sus suegros. Carlos, que había disfrutado de su triunfo momentáneo, ahora se encontraba en la misma situación de desesperación que una vez causó a otros. La lección fue clara: el mal que haces a otros tarde o temprano vuelve a ti. Don Ramón y doña Clara, aunque heridos, demostraron dignidad y fortaleza, y al final fue Carlos quien perdió todo. Después de todo lo sucedido, don Ramón y doña Clara habían perdido su hogar, pero no su dignidad. Aunque fueron maltratados y echados de su propia casa, nunca desearon el mal para Carlos. Su fortaleza interior los mantuvo en pie, sabiendo que, a pesar de las circunstancias, ellos habían actuado con amor y generosidad. Por otro lado, Carlos terminó pagando el precio de su ingratitud. Al perder todo lo que tenía, se dio cuenta demasiado tarde de que la familia es lo más valioso que alguien puede tener. Su ambición y falta de respeto hacia quienes lo ayudaron desde el inicio le costaron no solo su estabilidad financiera, sino también su relación con su esposa y su propia integridad. La historia de don Ramón y doña Clara nos recuerda que el mal que hacemos siempre regresa, y el valor de la familia va más allá de lo material. Aunque ellos perdieron su casa, mantuvieron su honor intacto, algo que Carlos jamás pudo comprender. La lección es clara: nunca debes despreciar a quienes te han dado todo, porque la vida tiene formas inesperadas de hacer justicia.